Bueno, continuamos recorriendo Guatemala, en este caso recorriendo Chimaltenango. Estamos en Tecpan, en el fondo tremendo músico, la música que anima el ambiente, y aquí al natural vamos a tener otro capítulo histórico orientado por el doctor Johan Melchor. ¿Qué podemos contarle a la gente que nos capta en @Contacto Deportivo GT y Contacto Deportivo Gustavo Velázquez en YouTube respecto a lo que tenemos atrás, que es la Catedral de Tecpan, sus orígenes, sus diversas construcciones y reconstrucciones, hasta esto que están visualizando los prácticamente televidentes? Muy bien, el pueblo de Tecpan es un pueblo que se hizo después de la conquista, más o menos 20 años después, en la década de 1540 del siglo XVI, de los años 40. Entonces se redujeron, ya que los cachiqueles habían perdido las batallas con los españoles a raíz de la trifulca que los hizo llevarse la ciudad de Guatemala hacia Almolonga. Entonces ya los obligaron a vivir algunos aquí, los traían de cacería y los obligaban a traer aquí. Por eso se decía reducción a pueblo, porque era obligatoria, no era voluntaria como cuando es una fundación. Si se funda es voluntad de los vecinos, y reducción es que los obligan a vivir aquí. Entonces así pasó con todos los pueblos de América colonial, ¿verdad? Y en esa década cabales coincide con la declaración de la libertad de los indígenas por parte de la corona española, que fueron esclavos 50 años, desde 1492 que descubren América hasta 1542 a 47 más o menos, cuando aplican las leyes nuevas, y ya se crea el pueblo en un clima de libertad. Y entonces ya se hace la traza alrededor de la iglesia. La iglesia que nosotros vemos ahora es una iglesia del siglo XVIII, que obviamente está sobre la base de una del siglo XVI, que antes funcionó aquí, pero con tanto terremoto se fue modificando. Todavía conserva las columnas salomónicas y fue azotada por los terremotos del siglo XVII, XVIII, XIX y los del XX, terminando con el terremoto de 1976, que le dañó considerablemente los retablos, pero ya los recuperaron, y el techo, que es uno de los más característicos de Guatemala, que es un artesonado estilo mudéjar del siglo XVIII. El mudéjar es un estilo con influencia de las decoraciones árabes que se hicieron en la Alhambra y en la Mezquita de Córdoba, que son decoraciones florales geométricas. Esas se usaron en México en el siglo XVI, pero en Guatemala se siguieron usando, y como se volvió a levantar la iglesia, estas son del siglo XVIII, XIX y XIX, conforme las fueron componiendo, y siempre las hacían igual. Entonces tenemos un artesonado muy hermoso, que es el techo, el cielo falso, ¿verdad?, con decoraciones florales geométricas, y los retablos coloniales, obviamente, que caracterizan a esta iglesia. De lo que le captamos en el inicio, ¿podría decir usted, o le podríamos decir a la gente, que
Tecpan es uno de los pueblos más antiguos de este departamento y de esta zona. Sí, de hecho todos los pueblos son antiguos. Lo único que Tecpan conserva todavía su iglesia con características coloniales y retablos, que lo tiene por ejemplo San Juan Comalapa, Patzum, ¿verdad? Que son los que lo tienen más bien conservado, que son los que de esta área de Chimaltenango son los que mejor están, ¿verdad? Todos los demás son antiguos, pero hay unos que por el terremoto que se cayó todo, hicieron una iglesia totalmente moderna, ¿verdad? Aunque tienen esculturas coloniales, pero ya el templo no es. Esta es la característica, es que es tan antiguo como los otros, pero todavía tiene una iglesia que todavía tiene características del periodo colonial. Y dentro de todo esto que es muy importante, como también quien pasó ahí, lo vimos con su mochilita al hombro, la particularidad de que, por ejemplo, en esta zona a nivel religioso todavía prevalece la religión católica. Sí, generalmente en Guatemala, en la mayor gente, hay una cantidad muy fuerte de católicos. Lo que pasa es que también hay de otras religiones, ¿verdad? Pero todavía se mantienen las tradiciones, ¿verdad? Esa es una de las ventajas, que salen procesiones de la fiesta patronal y de las de Semana Santa, que son las más características de toda Guatemala. Y hablando de toda Guatemala, Tecpan tiene particularidad también en cuanto a conmemorar profundamente la Semana Mayor. Sí, de hecho sí, es uno de los pueblos más tradicionales, ¿verdad?, de Guatemala para hacer Semana Santa. Generalmente es de los que la conservan bien, ¿verdad? Lo que pasa es que no se puede comparar, piensen ustedes de que no lo podemos comparar con las andas de la capital, ¿verdad? O de la antigua, sino que piensen que aquí las calles son más chiquitas y la tradición se vive, pero en un mueble más pequeño que cabe y puede circular en todas las calles del lugar y que la gente la acompaña. Obviamente no es tan tumultuosa como en una ciudad más grande porque hay más población, ¿verdad? Sino que es una devoción personal del pueblo y algunos visitantes, pero no tantos como en las otras ciudades, ¿no? Y hablando de eso, ¿hay imágenes de Nazareno y sepultado acá? Yo sí he visto la de Nazareno, pero generalmente siempre hay sepultado, porque esas son parte de las imágenes que no faltan, ¿verdad? Y como esa es una iglesia franciscana, entonces está San Francisco, la Virgen de Concepción, o sea, las características de la evangelización franciscana que perviven, aunque después los franciscanos ya no se hicieron cargo de la iglesia, ¿verdad? Ya en la parte final de la charla con la gente, ¿cuál es su particular opinión o comentario de que al margen de limitación de número hay tantas iglesias, pero hay sensiblemente menos religiosos para atenderlas y por eso en el fondo ya afortunadamente ya abrieron la iglesia? A veces porque el cura salió a almorzar y regresó poquito después de las 2 cuando en este momento estamos produciendo el reportaje. Pero la verdad es que en estas, en las iglesias de esta zona, ahorita me perdí. ¿Vos qué me que ser un cuarto? Porque me perdí en la pregunta. Bueno, era sobre cuál es su opinión o particular comentario respecto a que hay muchas iglesias, incluso pequeñas en el trayecto, pero la mayoría o las abren solo fines de semana o de verdad sensiblemente hay menos curas o párrocos para atender tantas. Lo que pasa es que en la época colonial había una cantidad de curas considerable para la población, ¿verdad? Y había muchas personas que iban, como eran hijos segundos, no les quedaba más que optar por la iglesia porque no tenían herencia. En cambio ahora la situación es que ha bajado mucho el número de... Le ha bajado mucho el número de vocaciones a la iglesia y la población creció demasiado, entonces es el abismo desproporcional que tiene. Por eso hay pocos, pero considero que sí hay un párroco por lo menos. Lo que pasa es que tiene tantas aldeas que visitar que generalmente no se dan abasto. Bueno, agradecemos siempre al doctor Johan Melchor. Ahí van a pasar otras damas con su traje de gala acá frente a nosotros y muy sonriente la doña. Estamos acá frente a la iglesia catedral, se le puede llamar, de Tecpan, en Chimaltenango, y vamos a tener imágenes allá adentro ahora que ya el templo ha sido abierto. Qué buen regreso, qué quiebre hizo ahí de cintura el señor con su tremendo costal ahí en hombros para no interrumpir la señal que produce, como siempre, nuestros sonrientes, contagiante ahí José Pablo tras cámara. Continuamos.